Estamos en comunicación con Claudia Gallardo de Ecuador, que nos va a hablar de la situación en que se encuentra su hermana, Gabriela Gallardo, que está presa en situaciones que ella misma nos va a informar. Claudia, ¿estamos en comunicación? Hola, sí, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. No, por favor, nosotros somos guevaristas también, así que estamos acá entre compañeras y compañeros. Bueno, acá con Javier te vamos a hacer algunas preguntas. En principio, decinos por qué te estamos llamando nosotros, contale a la audiencia a qué motiva esta comunicación. Mira, primero de contextualizarlos un poco, en Ecuador estamos viviendo en una situación casi dictatorial en este último gobierno, pero esto viene desde hace varios gobiernos atrás. Mi hermana, al igual que sus 8 compañeros, fueron detenidos en un operativo gigantesco gestado por el gobierno de Lazo en ese momento, y también con la aclaración de que cuando la detienen a mi hermana, el contexto es que ese día estaba la esposa del presidente de Estados Unidos en Ecuador. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿En qué año? Eso es en mayo del 2022. Ahí va. Ajá. O sea, bajo el gobierno de Lazo. Exactamente, se los detiene en un operativo que fue espectacularizado, un show mediático al estilo Robocop, parece una película apocalíptica, proceso dictatorial. Estuvieron incomunicados muchísimo tiempo, y cómo será de irregular el proceso que incluso en la audiencia de formulación de cargos la jueza ni siquiera se dio el trabajo de asistir presencialmente. Pero a partir de eso es la tortura que vivimos las familias y por supuesto ellos mismos, ¿no? Ellos están viviendo en carne propia. ¿Cuál es la acusación específica que le hicieron a ella y a los compañeros y compañeras? Mira, yo te cuento, la investigación inicia de un año de seguimiento que identificamos que les estuvieron siguiendo más de un año, y en teoría se les quería acusar de subversión. Como no encuentran elementos para eso, hay un giro acá, y como habían hecho varios viajes a Colombia, de pronto hay una persona que nosotros creemos que fue torturada, que es la presunta víctima, entre comillas, que a través de tortura y con acompañamiento del gobierno de Estados Unidos, ella declara que fue llevada a la fuerza, y a partir de eso los acusan de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso. Pero no hay ninguna prueba, y eso es bien importante, por eso estamos haciendo esta denuncia, por eso sabemos que nosotros estamos del lado de la verdad. No hay absolutamente ninguna prueba, y ellos han sido sentenciados a través de la presunción. Y en derecho no existe que alguien sea sentenciado por presunción, porque además de esto es a través del perfilamiento por su posición política. Entre las pruebas que se presentaron en el juicio fueron los libros del marxismo, fueron libros, imágenes y banderas donde estaba la cara del Che, fueron bombos, fueron escudos. De cartón. Ese es el tipo de pruebas que escudos de cartón, además, porque no son escudos de ningún material, nada. Eran unos escuditos de cartón donde estaba pintada la cara del Che. Eran escudos rojo y negro. Esas son más o menos las pruebas que se presentaron, y a través de eso es que se les sentenciaron. O sea, es una persecución ideológica, básicamente. Por supuesto, las pruebas eran libros. Entre las pruebas estaban libros de izquierda, estaban libros de Marx, estaban libros de Lenin, estaban algunos, era por su posición política, claro. Estaban varios libros de que tenían copias, porque además sí distribuían, no es ningún delito, libros que hablaban del pensamiento del Che Guevara. Y con esa argumentación, con esas pruebas, fueron sentenciados de una persona a 16 años. 16 años. Más del 16 años, más el pago de $90,000. Otra persona fue sentenciada a 6 años con el pago de $50,000, y mi hermana fue sentenciada a 5 años y medio más el pago de $50,000. No están en firme esta condena, ¿no es cierto? En firme se dice acá. No está en firme. Acá estamos esperando la segunda instancia, que es la de apelación, que en este caso de Ecuador sería la Corte Provincial, e incluso tenemos una tercera instancia, que es la Corte Nacional. Claro. Pese a que no están en firme, por ejemplo, mi hermana ya va a cumplir más de la mitad, va a cumplir casi la mitad de la sentencia, porque estamos hablando de mayo
del 2022. Claro. Y sigue presa. Además, nosotros comprobamos varias violaciones de sus derechos esenciales, como el derecho a la vida, mientras estuvo en prisión. Se le dio un habeas corpus para que siga teniendo prisión, pero domiciliaria, para que tenga acceso a especialistas, porque ya tiene un tumor en el cerebro. Ustedes pidieron un habeas corpus para que sea trasladada a su domicilio, ¿no es cierto? Exactamente, y que tenga prisión domiciliaria. Sin embargo, de un momento a otro, sin argumento alguno, un juez convocó una audiencia y decidió retirar el habeas corpus. El argumento es que su salud está estabilizada. Sin embargo, su salud está estabilizada porque ya recibe atención médica. Claro. Sí, sabemos que tuvo un accidente. Hoy ella está detenida nuevamente, está más de 2 meses y no ha recibido ni una sola atención médica ni un solo medicamento respecto a su tumor cerebral. Bueno. Además, han sido víctimas de tortura, le han tenido incomunicada, encerrada en una celda donde se le permitía salir 30 minutos al día de la celda. ¿Y esto se repite con otras organizaciones políticas o sociales, o es específicamente con el movimiento guevarista? Mira, en Ecuador hay una suerte de judicialización de la disidencia política, de la crítica social. Por ejemplo, en el contexto del paro del 2022, el presidente de la CONAIE, que es la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, fue, y no encuentro otra palabra más que secuestrado por los militares del Ecuador y mantenido aislado en un destacamento militar. No es la única causa que existe, existen muchísimas más. Eso estamos hablando del gobierno de Guillermo Lasso, pero actualmente en el gobierno de Noboa está ocurriendo eso, y aún peor, porque en este momento, cuando tú eres oposición al gobierno actual, te hacen allanamientos orquestados por la Fiscalía. Tal vez ustedes escuchen de fondo lo que está sonando. Se escuchan bombos. Estoy en una marcha porque... Y estás agitada. Los militares que tienen rienda suelta, sí, los militares que tienen rienda suelta en este momento en el Ecuador, secuestraron y desaparecieron a 4 niños y adolescentes. El menor tiene 11 años. ¿Eso está pasando ahora mismo? Sí. En este momento está pasando en Ecuador, por eso me escucharán un poquito agitada y los bombos, porque además las causas justas son para todos, ¿no? Nosotros estamos luchando por mi hermana, por sus compañeros, pero porque por lo menos tengamos una democracia que garantice derechos y tengamos reglas del juego dignas. Si eso pasa con la gente de a pie en la calle, imagínense lo que está pasando con las personas privadas de la libertad. Claudia. Uno de los compañeros de mi hermana también fue torturado en prisión, pero torturado a la vieja escuela, y eso sí quiero que se conozca. A él le reventaron las uñas a golpes de los pies, le torturaron con bolsas de plástico en la cabeza. Claro. Claudia, te hago una pregunta, cambiando un poco el eje. Bueno, a lo mejor aprendiste las cuestiones jurídicas porque estás al tanto de lo de tu hermana, pero parecés que fueras abogada. No soy abogada. Hace muchos años milito en derechos humanos, y con lo de mi hermana tuve que aprender muchísimo de leyes. Y decime una cosa, aunque vos militás en derechos humanos, ¿nos podés contar un poco qué es el movimiento guevarista Tierra y Libertad? ¿Cuál es su concepción política? ¿Por qué lucha? Si no es compromiso, porque ya te digo... No, en lo absoluto. Nosotros no nos vamos a callar, ni tenemos por qué ocultar nada. El movimiento guevarista en el que milita mi hermana es un movimiento absolutamente público, tan público que tiene redes sociales y que además publica sus actividades en las redes sociales. El movimiento guevarista ha trabajado, por ejemplo, articulaba con campesinos y campesinas en cooperativas para que puedan vender sus productos a precios justos. Trabajaba con mujeres empobrecidas de las ferias, de los mercados populares y con sus hijos. Trabajaba ayudando también en la organización de los comerciantes callejeros, de los comerciantes informales. Y además tiene una vida política activa. Incluso ellos también se encuentran acá en este plantón que estamos haciendo por los niños desaparecidos por el gobierno de Noboa. Entonces no es nada que esté clandestino ni oculto, ha sido muy público sus actividades, ha sido muy público
sus actividades con movimientos indígenas, con movimientos campesinos, con comerciantes, en la lucha del agua, que yo sé que un poquito en Argentina ya se lucha un poco al sur, pero acá es una constante nuestra de las zonas rurales, del defender las fuentes de agua para los campesinos y campesinas que no son terratenientes, ¿no? Que no son dueños de las grandes plantaciones. Eso, entre otras, muchísimas de las otras cosas que han hecho. Trabajaban también con migrantes, con mujeres migrantes, con niños migrantes. Es un trabajo grandísimo el que hacían, a pesar de que no son muchos, son poquitos, pero estaban distribuidos, aunque sea de a poquitos, en varias provincias del país, y tratando de acompañar justamente a los vulnerables, a los empobrecidos, pero desde una perspectiva de reivindicación de sus derechos, ¿no? No desde el paternalismo, claro, no desde el asistencialismo, sino desde la reivindicación. Y este ataque de hace 2 años fue dirigido a la cabeza del movimiento. Así es dirigido a la cabeza del movimiento, pero yo sí repito esto del contexto, que no es menor, la presencia de la esposa del presidente de Estados Unidos, porque la policía de acá, la inteligencia de acá necesitaba demostrar trabajo, entre comillas. La detención de ellos se da un mes antes de lo que ya se sabía que iba a ser el paro nacional que paralizó al Ecuador en el 2022. Entonces lo que estaban buscando es, primero, chivos expiatorios, y segundo, era ejemplificador. Lo que querían era amedrentar a movimientos sociales a través de la judicialización del movimiento guevarista. Esos son los orígenes de la acusación de ellos. Además, en otro contexto incluso más grande e internacional, se estaba discutiendo en el Congreso de Estados Unidos la aplicación del Plan Ecuador. Para poder aplicar el Plan Ecuador y tener la aprobación del Plan Ecuador, necesitaban demostrar supuestamente que existía delincuencia transnacional. Esto es. Bien, Claudia Gallardo, ¿algo más que quieras comunicar, informar a nosotros, a la audiencia de Radio Rebelde? Te escuchamos. Sí, primero agradecer muchísimo. Nosotros somos familias de clase trabajadora. Estamos luchando contra el monstruo del Estado, del gobierno ecuatoriano, pero además estamos luchando contra una embajada. En la audiencia de juicio de mi hermana y sus compañeros estuvieron presentes miembros de la embajada de una forma muy descarada. Estuvieron con sus escarapelas y sus uniformes de la embajada. Ese es el enemigo que enfrentamos. Pero sí queremos decir, eso no está ocurriendo solamente en Ecuador. Esto es algo que se está disgregando y reproduciendo en toda América Latina. Y creemos que es necesario denunciar, pero también creemos que es necesario que los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas, se unan y se protejan para defenderse por lo que nos está viniendo. Tenemos una embatida, una llegada de la derecha gringa, y además que nos está persiguiendo y está tratando de acallar esas voces, y simplemente decir que nosotros no nos vamos a callar y nos vamos a ir a cortes internacionales por lo de mi hermana, pero también siguiendo acompañando estos procesos por los derechos humanos a nivel nacional. Que sepan que Ecuador estamos viviendo cerca de la dictadura. Hoy no permitieron el ingreso, el ejército no permitió el ingreso de la vicepresidenta del Ecuador, elegida democráticamente. Claudia los poderes del... Sí. Nada, eso simplemente que no tenemos independencia de los estados, de los poderes del Estado. El aparato judicial está utilizado como herramienta de persecución a la disidencia. Simplemente es que conozcamos lo que ocurre en América Latina. Gracias por el espacio, gracias por su tiempo. Sé que hablé un montón, mil disculpas, pero es como muy larga la historia de contar, es súper compleja, pero bueno. Te pedimos que hablaras, quédate tranquila, no. Claudia Gallardo, te mandamos un abrazo fraternal y militante, y transmitile nuestros mejores deseos y un grito de abompla, que va, después te cuento por WhatsApp qué es el abompla, pero es bien de nuestra entraña, de nuestro corazón. Muchas gracias. Yo viví en Argentina 12 años, así es que me cae el doble de afectuoso lo que me están diciendo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Salud. Un abrazo. Gracias por su tiempo. Gracias por el espacio.